Saludos cordiales a todos los que nos están viendo y escuchando. En esta oportunidad vamos a hablar del análisis del artículo 139 de nuestra Constitución Política, que cuenta con 22 principios, pero en esta ocasión hablaremos del principio número 10, el principio de no ser penado sin proceso judicial. Para esto hemos dividido esta sección en 4 partes. Una es la introducción, la otra es el contenido doctrinario, en la vulneración del principio, la jurisprudencia relevante y finalmente las conclusiones. Bueno, a lo largo de los años se han ido sumando normativas, principios, derechos, con el fin de respetar las garantías constitucionales y que estos no se vulneren, sobre todo para proteger la dignidad de los seres humanos y las personas que falten contra la ley de la Constitución Política y de las normas establecidas, estas sean procesadas con su debido respeto. El principio, dice, el debido proceso no solo se considera en nuestra legislación peruana, sino que otros países, otros organismos internacionales también lo han adoptado para que se haya un orden de justicia también al hacer falta de estos principios. Todo con el fin de hacer respetar la no violación de nuestros derechos. El principio de no ser penado sin proceso judicial. En latín dice non poema sirum juridium, que quiere decir no hay pena sin juicio, que habla que el Estado tiene la responsabilidad de hacer respetar el proceso judicial. Por ejemplo, en el artículo número 2 del inciso 24 literal E dice que toda persona es considerada inocente mientras no haya sido condenada judicialmente su responsabilidad. Abocándonos en el acuerdo de la Carta Magna del año 1215, que es la que se basan muchas de las normativas de la Constitución Política, que se emitió por el rey Juan Sin Tierra, dice en la cláusula 39, ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado en privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Esto quería decir que, las personas no podían hacer juicio por ellos mismos, sino que la justicia por medio del reinado era la que emitía una solución que sea justa de acuerdo a lo que ya había implantado la Constitución, ¿no? Su Carta Magna. En este caso, el principio de no ser penado sin proceso judicial habla del derecho que tiene cada persona de mantener su dignidad según el artículo 1. En este caso, el Estado tiene esta responsabilidad, que se cuide tanto el inicio, el desarrollo y la conclusión, para que ésta sea desarrollada justamente. Contenido doctrinario del principio. La compañera, el principio de no ser penado sin un proceso judicial claramente se refiere al conjunto de garantías penales y procesales que se deben de respetar desde la etapa de investigación preliminar hasta la ejecución de un proceso penal, entendiéndose que el Estado como el titular derecho de punitividad. Por otra parte, vamos a enfatizar para entender mejor el principio, ¿qué es el proceso judicial? El proceso judicial es el conjunto de trámites o actos realizados ante una autoridad judicial para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente. Bueno, viendo el proceso judicial, entendiendo ese punto, vamos a decir que es el principio de no ser penado sin un proceso judicial. Bueno, es necesario que se respete aquellos elementos o garantías del debido proceso que son indispensables para que el proceso sea justo,
En consecuencia, si el proceso o el procedimiento iniciado para juzgar y sancionar a una persona en una farsa o no, es más que una manera sucesiva de actos procesales sin ninguna razonabilidad, donde la imparcialidad o la independencia del juzgar es una quimera, de donde la justicia se brinda no es efectiva o oportuna cuando la decisión toma por el juzgador es absurda o arbitraria o materialmente injusta. Por lo tanto, la consecuencia jurídica del delito es la pena. Esta establece la responsabilidad penal del autor y precisa la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, lo cual impuesta por un juez, ¿no? Componentemente en este debido proceso previo. Por consiguiente, si no hay un juez competente, no hay proceso, y si no hay proceso, entonces no hay pena. Continuando, el proceso vamos a tratar también de vulneración de principios. Vulneración de principios. Todo proceso judicial debe de contener las pruebas necesarias para demostrar la culpabilidad o la inocencia de los procesados. Todo proceso debe ser debidamente notificado. La acusación debe ajustarse al tipo penal infringido. Se debe recurrir o cumplir con los plazos establecidos. No pueden dictar una sentencia sin antes haber cumplido todos esos principios. Jurisprudencia relevante. Esta labor, la labor normativa, es cuando el Tribunal Constitucional reemplaza al órgano legislativo. Muchas veces ha sustentado la jurisprudencia que lo reemplaza producto de la inercia. La primera es la sentencia 1124 del año 2021, en caso de los trabajadores de Telefónica del Perú, que pedían la reposición a sus puestos de trabajo. Aquí el Tribunal Constitucional va a tener la primera sentencia del constitucionalismo principialista, del mal llamado neoconstitucionalismo. Por primera vez se dio una sentencia contra ley. En el segundo párrafo del artículo 27 señala que la ley protegerá adecuadamente al trabajador ante el despido arbitrario. El legislador, al momento de desarrollar en el decreto legislativo 728, no le ha dado una interpretación constitucional, legitimando el despido arbitrario que solamente se protegía a través de las indemnizaciones. Otro caso es el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Alberto Yangalí Paucar contra la resolución de Fojas 263 de fecha 18 de julio del 2017, expedida por la Sala Penal de Apelaciones de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, que declaró improcedente la demanda de habeas corpus de autos. Conclusión, el debido proceso deriva en un reto constante tanto para los operadores de justicia, defensores, juristas, con la intención de que los procesos sean justos y legales. El conjunto de estas garantías protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, ya sea civil o penal, y que le aseguren el cumplimiento de todos los principios que enmarcan la Constitución, y que la administración de justicia, la libertad y la seguridad jurídica, y finalmente la resolución judicial sea conforme a derecho. Muchas gracias.